que empezó y que ahora se habla de una serie de rebrotes en distintos estados del país. ¿Qué podemos entender sobre lo que está pasando? ¿En qué momento de la pandemia estamos? Bueno, pues lamentablemente estamos en un momento de gran peligro. Eso, en ese momento estamos. Se dijo y estuvimos varios diciendo y señalando desde el mes de abril que vendría un tercer repunte si no se hacía algo para mejorar la estrategia de contención que disminuyera la propagación del virus. Desde luego nuestras autoridades nunca han cambiado la estrategia y entonces el virus ha seguido propagándose. Junto con esto, pues desde luego que ahora no se propaga pues el virus original, sino que se propagan las variantes del virus que son mucho más preocupantes y que han puesto en estados realmente de alarma, catastróficos, a muchos países como Brasil, como la India, como Uruguay, etcétera, ¿no? Entonces, lo que está pasando ahorita es que tenemos 9 estados de la República que están en unos repuntes realmente muy graves. Incluyen Baja California Sur, Quintana Roo, Yucatán, en menor grado, pero también con repuntes serios, Campeche, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Sonora y Veracruz. Ahora tenemos aquí en la Ciudad de México, en la zona conurbada, en el Estado de México, se tienen los indicios ya del inicio de repuntes. Entonces, pues esto es lo que está pasando. Lo que está pasando es que se habló mucho, con muchas mentiras, un lenguaje muy demagógico, en donde antes de las elecciones, desde luego, ¿no? Se quiso hacer creer a la población que pues se había vacunado a mucha gente, qué sé yo, que la situación iba muy bien, incluso cancelaron las conferencias vespertinas, qué sé yo, ¿no? Sí, pero la realidad es esta, que no se ha cambiado nunca la estrategia. Nuestro país hace cada vez menos pruebas, nunca ha habido un enfoque de rastreo de contactos, de aislamiento selectivo de los casos positivos, es decir, en pocas palabras, nunca se ha detenido la propagación del virus. Y lo que viene a continuación, esperemos que no sea así, pero hay que asomarse al mundo, en lo que está pasando en Mongolia, en la India, en Brasil, en Uruguay, en Argentina, en Colombia, en Chile, ¿no? Lugares que han vacunado, pues mucho más que nosotros, y sin embargo, tienen rebrotes o nuevas oleadas que han pues puesto de rodillas a esos pueblos, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos. Ojalá que este repunte de alguna manera no nos pegue de una forma tan devastadora como ha sido en la India, en Mongolia o en Brasil, ¿no? Pero, pues, sin las medidas adecuadas de contención epidemiológica, pues, no se puede esperar más que continúe pasando esto y que tristemente sigamos viendo a demasiada gente morir. El porcentaje de vacunación, ¿en qué nos ayuda o qué tanto nos cubre? Tomando en cuenta que ese porcentaje en realidad, o el que más llama la atención, es de una sola dosis. Sí, claro. Bueno, en México, al día de hoy, se tiene al 12.34% de la población vacunada con un esquema completo. Uh-huh. Eso quiere decir, para que la gente lo sepa, que el 87.6% de los mexicanos no han recibido un esquema completo de vacunación por parte de nuestras autoridades. Entonces, pues, en las dosis, quienes tienen esquemas parciales no están protegidos, particularmente contra algunas de estas variantes. La variante Delta o la B1.617.2, que es la variante que se propaga predominantemente en la India. Esa variante es muy problemática y ya se sabe que evade la inmunidad cuando se tienen esquemas de vacunación parciales. Entonces, necesitamos trabajar bajo la premisa que el 87.6% de la población mexicana no ha recibido un esquema de vacunación. Entonces, esto puede representar, sin duda, esto representa 15.5 millones de personas y es mucha gente, sin duda, pero no suficiente para detener el avance de la pandemia. No es suficiente. Existen países como Chile o Uruguay que han vacunado a más del 60% de su población. Con esquemas completos, Chile rebasa ya el 48%,
Uruguay rebasa el 37%. En México estamos apenas en el 12%, queriendo decir que si ellos, con ese porcentaje de esquemas completos de vacunación, no han podido detener esos repuntes tan dramáticos que siguen viviendo, pues no hay razón para suponer que nosotros sí podemos, ¿no? ¿Cuáles son las características que preocupan de la variante Delta? La variante Delta preocupa porque parece ser mucho más contagiosa que cualquiera de las anteriores. La más contagiosa que se había descrito hasta ahora es la alfa, la B117, que se describió por primera vez en el Reino Unido. Esta variante se cree que es, o se sabe pues, que es por lo menos 50% más contagiosa, más transmisible que el virus original, la cepa original del virus, ¿no? Ahora, la Delta rebasa y va casi en el 80% de mayor contagiosidad, queriendo decir que se propaga más fácilmente, infecta más personas, y entre más infectados, esto siempre se traduce en más muertos. Esa es una. Lo segundo es que esta variante evade de forma muy notable la inmunidad, por lo menos de forma parcial, es decir, que las personas que tienen, como ya mencioné antes, un esquemas parciales, es decir, una sola dosis de cualquiera de las vacunas, parecen que esta variante puede evadir a esa inmunidad y está reinfectando e infectando a quienes previamente padecieron COVID y a quienes tienen esquemas de vacunación parciales. Esto es lo preocupante. Ahora, preocupa mucho, adicionalmente, que se han reportado muchos casos en India y ahora en Reino Unido, en donde empieza a predominar también esta variante, de que pudiera estar produciendo una enfermedad que es más agresiva. Entonces, esta variante es la peor que hemos visto hasta ahora, la Delta, que tiene 3 características que la hacen muy grave: mayor contagiosidad, evasión de la inmunidad y posiblemente que causan una enfermedad más agresiva. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es cuidarnos del contagio. Eso es lo que todos tenemos que hacer, debimos hacer desde el principio, tenemos que seguir haciendo hoy. Este sueño guajiro de que podemos regresar a la normalidad que tuvimos antes de diciembre del 2020, diciembre del 2019, ¿verdad? Uh-huh. Cuando inició la pandemia, es decir, ya esa normalidad no existe más hasta que esta enfermedad se controle, y no va a estar controlada hasta que no detengamos la propagación del virus. Entonces, lo que hacemos es evitar a toda costa contagiarnos. Esto incluye a los vacunados y a los no vacunados, incluye a los jóvenes, a los adultos y a los adultos mayores, incluye a la gente que tiene enfermedades previas y a los sanos. Es decir, todos debemos cuidarnos del contagio. ¿Y cómo nos cuidamos del contagio? Esto es muy importante. Se repite mucho como mantra: no bajes la guardia, lleva a cabo las medidas de prevención, pero como que no se sabe bien cuáles son esas medidas. Las medidas que previenen el contagio de esta enfermedad son todas aquellas que previenen su transmisión por el aire, ¿sí? Entonces, los tapetes sanitizantes, los túneles desinfectantes y rociar a la gente eso no sirve para nada. Lo que la gente tiene que estar haciendo es utilizar cubrebocas muy bien ceñidos al rostro, cubrebocas de buena calidad, ¿sí? Todo el tiempo que salgan de casa. Evitar espacios cerrados, particularmente si tienen poca ventilación. Si tienen que estar en espacios cerrados, necesitan ventilarlos. Y los espacios cerrados incluyen desde salas de espera, iglesias, oficinas, escuelas, aulas, pero también el transporte, vehículos y el transporte público y demás. Hay que abrir las ventanas. Ventilar es, después del cubrebocas, la medida que más ayuda para disminuir los contagios. Entonces, eviten aglomeraciones, porten cubrebocas, ventilen los espacios cerrados y, desde luego, pues si adicionalmente pueden lavarse las manos, pues lávense bastante bien las manos. Pero esta es una medida accesoria.
Lo más importante es lo de ventilar los espacios cerrados, evitarlos, evitar aglomeraciones y portar cubrebocas. Eso es lo que podemos hacer, evitar el